Bienvenidos a nuestros usuarios y usuarias al tercer capítulo de nuestro podcast Todas las Letras. En esta ocasión nos encontramos en otra biblioteca de nuestra red, que es la Biblioparque Pablo Neruda, para lo cual estoy con Gabriel Fonseca, el encargado de la colección general y juvenil de esta biblioteca. Gabriel, cuéntame un poco más de esta biblioteca. Bueno, Stephanie, estamos en la Biblioparque, ubicada, como dice su nombre, dentro de un parque que es el Parque Bicentenario de la Infancia. Y estamos ubicados en Avenida Perú 1001, de la comuna de Recoleta, por supuesto. Y en este preciso instante estamos en el segundo piso de la biblioteca. Tenemos 2 pisos. El segundo piso es el que corresponde justamente a la colección general, donde están los libros tipo, bueno, novela, literatura, referencia, poesía, entre otros. Y en el primer piso donde se encuentra más la colección infantil y juvenil, ¿cierto? Muy bien, sí. Bueno, como es habitual, vamos en este capítulo a conversar de 2 tópicos. Primero, de las novedades, donde vamos a tratar un libro de María José Ferrada, que se llama La tristeza de las cosas. Y en segunda instancia vamos a hablar de las efemérides, donde vamos a conversar sobre el escritor chileno-francés Alejandro Jodorowsky, quien nació el 17 de febrero de 1929. Entonces, Gabriel, háblame un poco de este libro, es La tristeza de las cosas, y un poco de la autora. ¿De qué se trata el libro y la autora de qué suele escribir, un poco de su vida? Bueno, antes que nada yo te quería hacer una pregunta. Cuando tú llegas a tu casa, ¿hay algún objeto, alguna cosa que sientes que te está esperando? ¿O con la que tienes quizá una especial relación? Mira, de adulta no tanto, no tengo tanta conexión con las cosas materiales, digamos. Pero cuando era más chica tenía mucha conexión con mi juguete y sobre todo tenía un peluche de vaquita. Y lo andaba trayendo para todos lados, era como mi mantra. Pero lo perdí y se me quedó en el doctor. No. Sí, después nunca más lo pude encontrar y pensaba todo el rato en la vaquita. Los primeros días como que decía, no, ¿dónde estará? La habrá encontrado otra niña y le dará el amor que yo no le doy. Oh. Como que le echaba mucho de menos el peluche. Sí. ¿Y tú? Yo tengo quizás 2, pero que son por temporada. Porque tengo, una taza que me regaló una tía, la tengo hace más de 15 años, entonces yo creo que es el objeto más antiguo que tengo. Una vez en un club de lectura, esto me recordó una talla. Estábamos en un club de lectura y les preguntamos eso a los adultos mayores de este club de lectura. Les dijimos, ¿qué es lo más antiguo que tienen en sus casas? Y todos se pusieron a pensar porque ¿sabes? Algunas personas se cambian de casa, pero algunas personas llevan 60 años viviendo en la misma casa también. Claro. Y una señora dijo, mi marido, porque se casó muy joven y todavía estaban juntos. Yeah. Bueno, yo tengo como una taza, yo creo que hace como 20 años, porque me la dieron como a los 8 o 10 años, sí. Así que tiene mucho tiempo. Pero un objeto que aprecio mucho es un gorrito de lana que me tejió mi mamá. Entonces en invierno siempre me está esperando. Claro, sobre todo tiene un significado emocional. Tiene un significado muy especial, sí. No, si a mí se me perdiera como tu peluche, no sé qué haría la verdad. Sufrir. Pero bueno, a propósito de eso, del valor de los objetos y de las relaciones casi humanas que creamos con algunos objetos, ¿cierto? Uh-huh. Es que traigo a colación este libro de María José Ferrada, que se llama La tristeza de las cosas, donde justamente el protagonista es una taza. Claro. Una taza a la que un día su dueño nunca más volvió a tomarla. Uh-huh. Entonces es un poco esa taza que espera. Claro. Y que siente cosas, que igual es algo bien interesante porque es darle esta cualidad, dimensión sensitiva o humana a un objeto que sabemos que, o creemos, que no lo tiene, ¿no es cierto? Claro, y también hablar en cuanto a este libro, yo igual lo sentí un poco como que al final nunca sabemos cuándo vamos a volver o no. Entonces ocupamos las cosas como si fuera cualquier día, la cotidianidad, y no nos damos cuenta que quizás va a ser la última vez que vamos a ocupar las cosas. Entonces, en este caso particular del libro, va dedicado un poco a los detenidos desaparecidos que nunca más volvieron a su casa, pero también se puede aplicar a muchas cosas. Cuando la gente muere, por ejemplo, no sabes tú cuándo va a ser la última vez que la gente la va a ocupar, y después queda
eso, los objetos que ocuparon, un poco su esencia en lo que hacían con esas cosas, lo que ocupaban todos los días. Una taza es un objeto muy cotidiano que tú ocupas todo el tiempo. Y que, claro, por ejemplo, en este mismo libro hablan un poco de que la persona, el chico en este caso, no quiere cambiar la taza. Tiene un apego, como tú comentabas, con la taza, aunque la taza después se ensucia o le pasan cosas. Sí. No puede dejar de ocuparla, la sigue ocupando así sucia y todo porque le gusta. Porque la taza regalona. Claro, tiene la taza regalona. Y sabes que en particular con el café, bueno, tomaba café. Hay gente que tiene el hábito de no lavar la taza, solo enjuagarla, porque el café, cuando tomas café de grano, el café siempre deja un aceite. Y ese aceite es bueno, como que la taza se ensucia con eso encima. Y no hace mal que esté ahí. Y como que le va dando su identidad también, ¿no? Porque con el tiempo se va acumulando, claro, y al final te queda como una cáscara al final, como de un tono marrón oscuro. Sí. Queda un poco más eso para algunas personas es algo, le da como cierto sentido de identidad. Claro. Y a veces incluso es algo que le da dignidad. Bueno, a los japoneses les pasa eso, que las cosas que se envejecen ganan nobleza. Como que no es algo malo de que algo como viejo y usado esté así, porque significa que ha vivido tiempo. Claro. Como que ha pasado tiempo a través de él. Y al final eso son historias. Hay historias. Claro, y también la idea de que al ocuparlo tanto, al final las personas van dejando su energía en las cosas. Y le dan, en este libro, también se explica un poco desde la perspectiva del objeto, cómo se siente al final de haberse quedado solo. Se quedó abandonada la taza sin su dueño, sin la persona que lo ocupa todos los días. Entonces al final, igual las personas van dejando una energía en las cosas que ocupan y en las cosas que les producen como un sentimiento. Sí. Que, como tú decías, la taza regalona, como que la quiere ocupar a toda costa sin... aunque tenga muchas tazas más, aunque la taza esté sucia, quiere esa taza. Sí. Encuentro muy interesante, novedoso la propuesta igual de María José Ferrada en justamente lo que dices, como ponernos en la perspectiva de una taza, porque creo que es un ejercicio poco común en que nos ponemos, incluso a veces nos cuesta ponernos en el lugar de otra persona, que se supone que es un igual. Imagínate, más difícil aún es ponerse en el lugar de un objeto, como qué cosas pasan por un objeto. Me acuerdo que Tolstoy, el escritor ruso, ¿cierto? Uno de sus últimos textos que él escribió fue sobre la vida de una moneda. Como por cuántos lugares pasa una moneda. Que es un objeto cotidiano también, como una taza, pero de uso público, ¿cierto? Porque la moneda que tengo yo puede pasar por tus manos, puede pasar por Adolfo, puede viajar por el mundo también. ¿Por cuántas manos ha pasado? Por varias ciudades, ¿cierto? Y Tolstoy también hizo ese ejercicio, como de ponerse en la perspectiva de un objeto y por cuántos lugares pasa. Pero bueno, es una de las tantas cosas que ha hecho María José Ferrada, porque yo la encuentro una autora muy, muy lograda en varios géneros, ¿cierto? Porque también tiene, bueno, no me gusta mucho el término, pero literatura de adultos, como Diario de Japón, ¿cierto? Y también ha incursionado en literatura infantil, como este libro que tenemos aquí, que es Sábado. Ha hecho varios libros de literatura infantil, de poesía, y en todo lo ha hecho con una identidad muy particular. Nunca escribe igual, ¿cierto? Y es difícil que un autor se mueva en distintos géneros, siento yo. Por ejemplo, no sé, Donoso, muy buen novelista, pero Donoso poeta, muy mal poeta. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos otros libros aquí, como por ejemplo este que se llama Otro País, que también llegó, que habla sobre la migración. Ya. Que también es un tema, quizá uno de los temas más importantes últimamente en Chile. Claro. Y entonces está como muy consciente de qué es lo que está sucediendo ahora. Y también ahora con los niños. Claro, y es muy importante también como dar a conocer eso a los niños, igual. Como en un lenguaje que ellos puedan comprender y sin prejuicio al final, porque la migración es un tema que levanta muchos prejuicios. Entonces es importante poder explicárselo a los niños un poco libre de eso, digamos. Y lo que tú decías, no es fácil escribir distintos estilos de escritura, distintos géneros. No es fácil escribir poesía y puede escribir cuentos y puede escribir novelas. Así que un gran aspecto de la escritora. Porque hay otros novelistas chilenos que se han atrevido a hacer literatura infantil, no voy a decir el nombre, pero ustedes pueden suponer, y que no les ha ido bien, según yo. Pero como ya tienen como esa trayectoria y las editoriales los van a tomar, lo hacen igual. Pero creo que María José Ferrada es una persona con una sensibilidad muy,
móvil, por decirlo de alguna forma, porque también tiene esta otra novela que es Cramp, que es también una novela en situación, contexto de dictadura, pero que está escrito desde la mirada de una niña como de 13 años. Ya. Y yo creo que la magia y el gran logro también que tiene ahí es que está narrado desde el imaginario y del entendimiento de una niña de 13 años sin que la autora tenga 13 años. Entonces que te convenza y que te cree, claro, te meta en esa visión, yo creo que es muy difícil de lograr, y también creo que es algo que pocos hacen sin meterse a la literatura infantil, porque son dos cosas distintas, como hacer un libro para niños que hacer un libro que está escrito desde la perspectiva y sensibilidad e imaginario de un niño. Claro. Y creo que María José Ferrada es una de las pocas personas que logra bien eso. Claro, como meterse en la voz de un niño es muy complicado. Así que... claro. Sí. Y recordar un poco, porque al final todos fuimos niños en algún momento. Exacto. Pero nos cuesta mucho recordar cómo pensábamos, o cómo se sentían las cosas en esos momentos. Entonces, también otro aspecto muy importante a resaltar de ella. Absolutamente. Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé de quién es, no me acuerdo de quién es, así que no la puedo citar bien, pero dice que uno es todas sus edades. O sea, claro, yo ahora tengo 30 años, pero también tengo 29, 28 y 7 y 10 y quizás 5. Como que esas sensibilidades aún deben estar dentro de uno, no es como, claro, que se pierden. Y creo que eso que dices tú es lo que logra María José Ferrada, claro, como ser esa niña de 13 recordarlo, años, claro, ¿cierto? Sí, sí. Traerlo y darle vida al final, que es el poder que tiene la palabra, como darle vida a una claro, a una crear realidades. Crear realidades. Sí. Bueno, Gabriel, ¿te parece si leemos algunos pasajes un fragmento del libro? Ya, pues ¿quién va primero? Mira, yo voy a leer. Bueno. ¿Tú? No, te iba a hacer cachipún, pero dale. A ver. Cachipún. ¡No! ¡Oh! Pero como yo gané, decido que tú ya, bueno, ya. Qué caballero, gracias, Gabriel. Yo voy a leer una paginita que dice así. La tristeza de las cosas es diferente a la nuestra. Lloran discretamente. Es una tristeza pequeña, pero definitiva. De tu reloj, tus lápices, tu abrigo, tu pañuelo, las sábanas de tu cama, tus libros, brotaba algo parecido a mis lágrimas. Qué hermoso. Muy bonito, muy, muy, muy lindo. Ahora tú. Ahora sí. A ver. Tengo aquí con mi post-it. Dice: cuando llega la noche me siento a la mesa de la cocina. El silencio de las cosas es diferente al nuestro. No sé si alguna vez lo notaste. Yo me quedo en ese silencio y me imagino que pasan los años, miles de años, y que el último rastro del paso de los hombres por la tierra son los huesos de mis manos aferrados a tu taza de café. Ahí quedó la tacita, pobrecita. Al final los objetos no sobreviven también. Claro, los objetos no sobreviven. Van a sobrevivir inevitablemente. Sí. Y también hay una melancolía. Bueno, ahí dice la tristeza de las cosas del título, ¿cierto? Claro. Pero como la melancolía, claro, que guardan los objetos. Sí, como tú dices, no sobreviven. Se quedan después de nosotros. Claro, y bueno, ese sentimiento es muy... Queda anónimo, ¿no? Porque los que conozcan el objeto después no necesariamente van a saber la historia detrás. Claro, no van a saber lo que hay. Bueno, pero la manchita de café le va a quedar a la taza. Sí, ojalá no se la laven. Pero igual le va a quedar aunque la lave. Sí, yo creo que es mucho más triste. Bueno, habla aquí un poco de lo que he visto, que a veces cuando alguien fallece o ya deja de acompañarnos, esas cosas a veces se botan nomás. Muy a sangre fría, muy... A veces ocupan un lugar en la bodega y a veces se regalan. Que tiene que ver igual con el proceso del duelo también. Que es distinto como cada persona al final enfrenta la pérdida de un ser querido. Y si deciden botar las cosas o guardarlas para siempre o no tocarlas, hay mucha gente que no las mueve, como que las deja así como quedaron. Como algo sagrado casi. Claro, sí. Entonces tiene mucho que ver un poco con eso, con el duelo que guardamos las personas. Y bueno, en este caso habla un poco de que las cosas también pasan un duelo. Pasan un duelo, claro. Sí. Esa es la reflexión quizá al final, ¿no? Sí. Bueno, Gabriel, mira, en esta biblioteca tenemos La tristeza de las cosas. ¿Y qué otros libros de la autora? Tenemos varios, afortunadamente tenemos varios libros de María José Ferrada. Aquí tengo los que encontré, que es Sábado, que corresponde están en nuestra sección infantil, primera infancia. Tenemos Otro País, que está casi en juvenil, porque ya, bueno, tiene más texto, ¿cierto?
aunque también tiene ilustraciones, pero también es un tema más sensible, ¿cierto? Que tiene que ver con la migración. Y tenemos este que es Un mundo raro, que sí es tan juvenil, es un libro extraño igual, es como prosa poética, tiene de repente fragmentos más poéticos y de repente más prosa. Y tenemos, bueno, el que acabamos de comentar, La tristeza de las cosas, y estoy seguro que tienen que haber uno o dos más, pero no los puedo encontrar. De pronto están prestados, porque esa es la idea, de hecho. Ojalá no tuviera ninguno de María José Ferrara. Claro, ojalá tuviéramos que mostrar fotos. Claro, así que ojalá vengan a buscar después estos libros para que se deleiten. Y conozcan a la autora, para quienes no la conocen. Yo creo que es una autora muy importante en este momento y hay que conocerla. Sí, una autora para conocer. Bueno, continuando con el podcast, con la parte 2, que es las efemérides. Vamos a hablar de un autor controversial y muy famoso, chileno-francés. Chileno primero, y después nacionalizado francés, nacido en Tocopilla. Tocopilla. ¿Será el tocopillano? ¿Será el tocopillano? ¿En qué pensáis tú, Stephanie, cuando te dicen el tocopillano por excelencia? Pucha, uno piensa obviamente en Alexis Sánchez. En Alexis Sánchez. Vamos a hablar de Alexis Sánchez. De esa persona vamos a hablar, exactamente. Sí. De su carrera. La Liga Europea. De todos los libros. Suficientes libros, ya vamos a dejar de fingir. No. Bueno, hay más tocopillanos insignes. Existen más tocopillanos, pero sabes que a mí igual me sorprendió que hubiera nacido en Tocopilla Jodorowsky. Sí. ¿Por qué? Porque me lo imaginaba como mucho más, porque conocía un poco lo que había hecho en Chile, digamos, con Nicanor Parra y todo esto, que no me imaginaba que hubiera partido ahí, en Tocopilla. Entonces, es bien... Me sorprendió. Sí, pero personajes que uno no se imagina. Claro, sí. Bueno, Jodorowsky vivió hasta los 10 años ahí en Tocopilla. Y después se cambió a vivir a Santiago y vivió en Quinta Normal, en el barrio Matucana. Ya. Y estudió en el Liceo de Aplicación. Ahí fue el colegio, salió del colegio en el Liceo de Aplicación. Y después estudió en la Universidad de Chile un par de años, filosofía y psicología, si no me equivoco. Pero lo dejó, lo abandonó. Sí. Y también participó harto, en realidad, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Hizo varios cursos y formó, a los 17 años formó el Teatro Mímico, junto a Enrique Lin, que era su amigo. Sí, pues eran como fotocallos. Claro, casi. Eran muy amigos, parece que del colegio, ¿no? O al menos desde esos años. Y después funda el Teatro para Títeres del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, TEUCH. Y ahí con sus monitos. Le gustaba hacer títeres hasta que después, bueno, en ese tiempo igual era amigo de Nicanor Parra y de Enrique Lin, y con ellos hacen lo que después, cuando más adelante funda lo que se llama el Movimiento Pánico, los llama efímeros, como puestas en escena efímeras, lo que hacía con Nicanor Parra. Aunque en ese momento no le ponían nombre, solamente era como puestas en escenas que ellos planteaban. Después más adelante le pone nombre. Y a los 24 años es cuando migra a Francia, primeramente porque quiere estudiar mímica. Mímica, sí, pues le encanta la mímica y es algo que aparece mucho en su obra. Claro, quiere estudiar mímica y estudia con Etienne de Croix, que es como un mímico muy, muy connotado. Muy connotado en la época, sí. Bueno, estudia ahí, después va a México, está mucho tiempo en México, alrededor de 20 años, de manera intermitente, pero alrededor de 20 años, y ahí realiza muchas obras de vanguardia, participa en muchas obras de avant-garde, y se hace muy conocido en México, tiene un nombre bien, bien conocido, y ahí es cuando se lanza a las películas, con, su primera película que se llama Fando y Liz. Muy experimental, muy parecido al Perro Andaluz. Sí. Bien surrealista. Y después hace El Topo, que es como aún más controversial, que él contaba que le costó mucho hacerla porque en México en esos años había que pedirle permiso a los sindicatos de actores para poder, o a los sindicatos de las películas para poder filmar. Y que él no quiso hacerlo, se saltó todo ese protocolo y filmó a escondidas toda la película. Menos mal que la película le fue súper bien y él empezó a ser muy conocido como en el cine de culto con esa película. Y como le fue tan bien, le ganó dinero y con eso pudo hacer su segunda película,
que es aún más de culto, que se llama La Montaña Sagrada. Buenísima. Loquísima la película. Y ahí va creando un nombre, digamos, en la escena del cine de culto, del cine independiente. Y después vuelve a Francia porque se hace amigo de una persona, no recuerdo bien su nombre. Bueno, en primera instancia vuelve porque participa con André Breton en las sesiones de los surrealistas. Esto es entre 1960 y 1962. Ahí vuelve a Francia. Y vuelve con estas personas con los que funda finalmente lo que sería el movimiento Pánico. Que estas personas son Fernando Arrabal y Roland Topor. Con ellos tres fundan el movimiento Pánico en Francia. Que se trata de hacer algo que te sorprenda, muy, muy dada, muy, muy basado en el movimiento dado. Y se trata un poco de sorprenderte, de llevarte como al extremo de lo que puedas sentir. Jodorowsky hablaba de que era como llegar a tener una locura controlada en oposición a un mundo que no tiene valores, como que no tiene el mundo posmoderno, que no tiene valores. La locura controlada lo veía como una forma de sobrellevarlo, como de sobrevivir a este mundo. Una locura controlada, que extraña a este mundo concepto tan loco, sí. Y bueno, y ahí se empezó a hacer cada vez más conocido, sobre todo en el mundo underground, claro. Y es sobre esto, sobre estos mismos años que plantea hacer la película de Dune, del libro de ciencia ficción Dune, antes de la de Lynch. Claro, mucho antes. Claro, y unos cuantos años antes de Star Wars, igual. Se había estrenado hace poco 2001, Odisea en el espacio, que era como la película que trataba la temática espacial, y Jodorowsky plantea hacer Dune, que es por este mismo amigo que te comento, que no recuerdo cómo se llama ahora, pero lo recordaré en algún momento. ¿Y qué pasó? Que era un francés, y esta persona era un productor, y le dijo, mira, sabes que me gusta mucho tu película, La Montaña Sagrada, y quiero que tú hagas lo que quieras, así como yo te pongo la plata y haz la película que tú quieras. Y ahí Jodorowsky le dijo, Dune, quiero hacer Dune. Y ahí empezaron a hacer todas las averiguaciones para poder... Bueno, primero el libro lo planificaron como un libro de dibujos. Así fue como planificaron la película. Dibujaron toda la escena. Y contrataron a la persona de los efectos especiales y todo, pero finalmente no se concretó. Y esa quedó como una película casi de culto, aunque no se haya hecho. Hay hasta un documental de la película de Dune nunca realizada, de Jodorowsky. Es una película de la que se habló tanto que casi existe en el imaginario. Claro, casi que existe, porque la gente dice que hubiera sido mucho mejor que Star Wars, incluso plantea la gente. Así que bueno, nunca vamos a poder verlo finalmente, pero la sola posibilidad de la película es tan buena que es mejor que Star Wars. Y aparte que Jodorowsky igual era una persona famosa, pero dentro del mundo underground. Sí. Entonces, que alguien así, imagínate, hubiera saltado a la fama, pero... ahí sí que se habría hecho aún más famoso si hubiera tenido ahí quizá el presupuesto, las vías espaciales. Claro, se supone que en la película iba a aparecer, o sea, estaban interesados John Lennon, George Harrison, los Beatles. Se supone que la música la iba a hacer Pink Floyd, iban a aparecer Mick Jagger, como que era una película que estaba muy... como que había mucha expectativa puesta en ella. Sí. Y no se concretó. Tuvieron miedo al éxito. El Dream Team, esa le tuvieron miedo al éxito. Pura figura estrella. Claro. Bueno, pero Jodorowsky tiene también una versión más literaria. ¿Tú me puedes comentar un poco más de una faceta más de Jodorowsky literario? Sí, pues, bueno, como tú decías antes, es un personaje quizá un poco controversial, porque pasa algo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez has leído un libro de autoayuda?
He leído El arte de amar de Eric Fromm. Ya. No sé si se podría catalogar de autoayuda. Depende de Pero repente claro. del criterio de la persona o del librero que lo Claro. pone en el estante, ¿no es cierto? Exactamente, Sí, igual es un sí. libro que yo he visto que es en autoayuda o en psicología, por ahí, como en Claro, esos lugares. como por ahí. Ujú. Sí. Bueno, algunos libros de Jodorowsky de repente han caído en la categoría de autoayuda. Los famosos libros de psicomagia. Claro. Que es como esta, no sé si llamarlo terapia, tengo cuidado con las palabras, pero el aporte, por decirlo, de Jodorowsky, un aporte importante es la psicomagia. Que es como, digamos, un poco el poder de la palabra y como el poder de la palabra con acciones y objetos puede sanar cosas de ti internas. Claro. De pronto alguien puede decir, no, eso es un pastiche de otras ideas que ya se han hecho, porque un poco la idea de la psicomagia es, por ejemplo, voy a decirlo muy burdo, pero agarrar un papel y poner palabras de cosas que te remitan a una herida o algo que te duele y tirarle un hoyo y quemarlo, por ejemplo. Claro. Pero de forma más compleja, quizá añade media tacita de Con leche y una 2 de más, azúcar. claro, como con Para la más- receta, ¿ya? Entonces hay gente que por supuesto eso lo va a encontrar como barato, ¿cierto? Charlatanería, como diríamos. ¿cierto? Y por lo tanto, autoayuda, al lado Claro. de otros títulos que no voy a decir porque no vamos a hablar mal del libro. Ujú. Entonces a veces siento que pasa algo muy triste, que a veces uno entra mal al autor. Entonces yo creo que hay mucha gente que quizá como... Eso también es lo más famoso, creo que yo, de lo que se lee de Jodorowsky. Si hay algo que lo que él vende quizás son esos libros. Entonces la gente va a decir como, no, él así hace eso, no me interesa. Claro. Y dejamos de lado todo lo otro que hace, ¿cierto? Aunque Jodorowsky ha escrito novelas, pero extrañamente pocas han llegado a Chile. Ujú. En general se venden en Europa y donde él es más famoso, digamos. Pero a Chile lo que más llega son sus libros de psicomagia. Claro, como lo el más bestseller ligado. al final. Claro. Y también las editoriales tienen que vender, porque si no, Claro. ¿cómo imprimimos Sí, más po. libros? Pero también tú mencionabas ahí, ¿cierto?, la relación con Enrique Lin. Y Enrique Lin fue un asiduo dibujante también, pues, de cómics. Él tiene ese libro que también es under, me gustó la palabra, Roma la Loba, Ya. que lo hizo él, lo dibujó él, todo, composición de él. Y del mismo modo, Jodorowsky también hacía cómics. Él tuvo unas tiras cómicas, Claro, mira. no es la palabra cómica en realidad, historietas. Claro, Jodorowsky también escribe cómics, que acá tenemos uno, por ejemplo, de Novelas gráficas, novelas gráficas, y acá Sí, también y acá tenemos otro, este, que es que Moebius. que lo que se destaca es que este dibujante Moebius es el mismo que participó en los dibujos de Dune. Los dibujos que ayudaron a crear lo que iba a ser la visión de la película, los hizo con este mismo dibujante francés, que era como la persona más famosa en Francia en cuanto a cómics, a historietas, y hicieron un libro así. 3.000 dibujos creo que había llegado a ser el tipo. Hicieron la película completa en dibujo. Y después Jodorowsky le pedía que él hiciera los movimientos de cámara y todo con los dibujos así como que- Imagínate, claro, mejor hagan un stop sí. motion Claro. y ya, ¿o no? Con Hubiera todo quedado, ese- quizás podrían con todo hacerlo. ese material. No sé si Moebius aún nos acompaña en este mundo. ¿Dónde Pero, están esas? sí, claro. esos Si no, bosquejos? podrían perfectamente hacerlo con Podría con la hacerse, tecnología ¿cierto? de hoy. Sí, Absolutamente. obviamente que sí. Bueno, claro, también tiene varias facetas Jodorowsky. También es poeta, ha escrito poesía también. Acá igual tenemos un libro de poesía de Jodorowsky. Ujú. Y bueno, novelista, aunque no tenemos acceso a muchas de esas novelas. Y tarotista. Y También tarotista. te lee las Sí. cartas. Claro. Imagínate, le Sí. puedes ver la suerte con Jodorowsky. Aunque él decía, dijo en algún momento, lo entrevistaron en ese programa que daban en Chile que se llamaba La belleza de pensar, y decía que él no leía el futuro con las cartas, que solamente podía leer el presente, que solamente te podía decir, no te podía decir si ibas a encontrar el amor, te podía decir por qué no lo estabas encontrando. Perfecto. Entonces en ese aspecto igual era bien claro en que no era como para adivinar el futuro. Para que no lo tratan de charlatán. Claro. Aunque con la psicomagia igual lo trataron ahí bien de charlatán. Pero es que igual es difícil, como tú decías, el tema de la autoayuda, no verlo como charlatanería, porque hay tanta charlatanería, valga la redundancia, dentro de ese mundo de la autoayuda, que es difícil como decir, esto realmente puede funcionar.
Pero yo creo que la gracia de la psicomagia es que él no es como, o sea, lo que busca es resignificar un poco lo que te pasa, más que como superarlo o olvidarlo, es resignificar el trauma, como que ya no significa un trauma, sino que puedas resignificarlo en algo que sea positivo. Claro. Y también que apunta harto como a cambiar un poco la visión de las cosas. En el documental donde él explica de la psicomagia, parte diciendo como tú puedes elegir todo, o sea, desde siempre te han elegido todo lo que te pasa. Tus papás tenían traumas cuando te tuvieron, te traspasaron eso, te pusieron un nombre, te traspasaron lo que significa ese nombre. Tú puedes elegir desde cero, como que eso es la psicomagia para él. Uh-huh. Cámbiate el nombre casi, así como elige tu propio nombre, elige tu propio destino. Como que puede un poco resignificar todo y no cargar con este peso que al final viene con la vida misma que ya tenemos. Entonces, al final un poco igual ese es el poder que le podemos dar a la palabra. Uh-huh. Igual soy bien creyente, quizá no ha sido lector de los libros de autoayuda, pero sí creo mucho en el poder de la palabra, en la fuerza que tiene una palabra y en lo que decís de resignificar, uh-huh, algo que tenía una connotación impuesta, ¿cierto? El mandato ahí de los padres, claro, sí, del entorno, quien sea, y la capacidad de uno mismo resignificar ese sentido. Yo en ese sentido sí se la doy, absolutamente. Claro. Bueno, hablando, esto a propósito de cómo se entraba un autor, ¿cierto? Pero como es un autor de diferentes facetas, yo de hecho conocí a Jodorowsky por el cine. Yo iba en el colegio, en la media, y por alguna razón, alguna conversación, mi profe de arte me recomendó ver Fando y Lis. ¿Mala profe de arte o no? O buena profe de arte. Buena, me hizo un daño irreparable. Pero te preparó para la vida. Sí, me preparó para la vida. Y yo llegué a ver esa... Y aparte me la compartió para poder verla y todo. Y la vi, una película antigua en blanco y negro, sí, pues como del 69, algo así. Claro. En blanco y negro. Y la película es bien extraña, es bien psicológica. Como que el Fando como que tiene... No sé si tendrá bipolaridad, pero es un personaje que cambia de estado de ánimo muy bruscamente, es violento. Claro. Y Liz es muy desamparada, como muy suave, entonces, y muy perdonadora también es la icon fiction. Y una película da miedo, a mí me da un poco de miedo, pero la encontraba muy buena, la vi varias veces. Que es como un poco esquizo igual como... Es muy esquizofrénica, sí, la película. Bueno, si les gustan, sí, eso... y también de repente me da surreal. Claro, es bien surrealista. Hay una escena de un piano quemándose al principio, sí, me gusta mucho esa simbología. Creo es muy perro andaluz, yo la encuentro muy perro andaluz. Muy perro andaluz, sí, ¿cierto? Sí. Influjo europeo. Yo siento que eso es algo muy bueno que tiene Jodorowsky y creo que tiene todo buen artista debe tenerlo, que es cierto cosmopolitismo, ¿cierto? Claro, como tomar un poco de cada lado y poder llevarlo un poco al arte. Traer las cosas del mundo claro, e integrarlas. Sí. Y bueno, él contaba que vivió en Francia, después en México, claro, entonces... Algo se toma de las culturas, de los símbolos. Y sus padres son migrantes también, migrantes europeos, son migrantes ucranianos que llegaron a vivir a Tocopilla. No sabemos por qué habrán elegido Tocopilla, toda la ciudad de Chile. La vida. Pero Jodorowsky creció también con esa ascendencia, con esa influencia europea. Sí. Entonces, claro, siempre estuvo en él. No es como... Tampoco yo creo que... Si de algo no podríamos tildarlo, sería como de que se apropia de esas cosas. Porque al final igual pertenece a él. No, claro, y no creo que los artistas se apropien de cosas, simplemente claro, la integran y de repente la resignifican. Claro. Al final, un jugador que tiene un gran bagaje toman la influencia, claro. Uh-huh. Sí. Y lo llevan a su arte. Así es. Sí. Bueno, de Jodorowsky también vamos a leer algún pasaje. Vamos a leer algún pasaje. Bueno, a propósito de eso mismo que te mencionaba, de esta capacidad de integrar cosas, yo leí un libro... Bueno, a propósito de haber vi todas las películas que habían en ese momento, porque ahí todavía no salía, por ejemplo, La danza de la realidad, que creo que fue el 2013. Nació el 2000, sí. Yo salí del colegio el 2012, así que todo. Antes de eso vi las películas, como el 2011. Después me puse a leer los libros, descubrí que tenía libros y leí unos libros muy buenos, los cuentos del intramundo o inframundo, y uno que me gustó mucho que se llama El dedo y la luna, que es un libro de haikus y koans. ¿Conoces lo que son los haikus? Sí, sí. Es algo que viene de Japón, ¿cierto? Claro, son sí, poemas japoneses. Un estilo de poesía. Y los koans son, lo voy a decir de esta forma, porque creo que en chileno se diría como anécdotas.
Pero anécdotas de las que se extrae una enseñanza idealmente. Aunque de las anécdotas también se extrae humor. Depende de cómo uno lo lea. Puede haber aprendizaje o puede haber risa. Y lo encontré muy bueno. Lo encontré muy bueno porque dije, esto venía de Japón. Algunas cosas también él integra de China. Claro. Entonces creo que también yo le agradezco eso a Jorge porque me hizo conocer cosas que quizá iba a conocer de otra forma después. Pero creo que un artista te acerca el mundo. Claro. Y ese libro me gustó harto. Lamentablemente no lo tenemos en la biblioteca y no lo tengo yo tampoco porque lo perdí. Pero me puedo más o menos citar de memoria uno que me gustaba mucho. Me hizo mucho sentido. De repente te marca algo para toda la vida y es como lo puedo aplicar en otras cosas. Wow. Era una anécdota, el Koan, entre comillas, anécdota, decía algo así. Un padre llevaba a sus 3 hijos a probarse con el maestro samurái o el maestro de la espada, porque eran hijos que él había estado entrenando durante muchos años y quería ver su nivel. Entonces, el maestro samurái o el maestro de la espada pone una jarra con arcilla o con algo dentro, con peso, en la puerta. En una puerta semiabierta. Esta es como estas bromas un poco antiguas, claro, ¿no? Como hay que abrir la puerta y te cae un jarro con agua. Claro. Humillado. Ya, pero en Japón esta misma talla es un aprendizaje. Yeah. Ahí está la talla y acá está la otra faceta del aprendizaje. Entonces dejaba ahí entreabierto con la jarra y el peso, que era arcilla creo, y llamaba al primer, que no sabía lo que le había entendido, llamaba al primer estudiante que era el más joven. Porque también los japoneses también tienen esto como del más joven, el mediano y el más viejo, todo bien estructurado. Y pasaba el más joven, abría la puerta y caía la jarra. Y apenas alcanzaba a sacar el arma. Y el padre decía, no, él es muy joven, todavía no está listo. Ya, volvía a preparar la puerta, de la misma forma, con la jarra y arcilla, el peso, y llama al hijo intermedio. Llega el hijo intermedio, abre la puerta, cae la jarra, y él rápidamente saca el arma, corta la jarra a la mitad y la vuelve a envainar. Y el padre dice, ese es el hijo que ya está listo. Yeah. Pero faltaba el hijo mayor todavía, porque claro, siempre está el más maduro. El maestro nuevamente llama al último estudiante, de la misma forma preparó la puerta con la jarra y el peso. El estudiante abre la puerta, cae la jarra, pero él la toma y la deja en el suelo. Entonces él es el más claro, logrado, el más maduro, ¿cierto? Sí. El que ya logró el arte del un combate, poco, sí, del arma, ¿cierto? Y bueno, eso tiene 2 cosas, ¿cierto? Que puede ser talla, que es la que ya comentamos, y puede ser aprendizaje. Y el aprendizaje era que cuando uno domina un arte ya no la necesita. Y en el caso de la guerra, el que mejor domina el arte de la guerra es el que puede evitar el conflicto. Claro. Porque enfrentarse a la jarra y destruirla era derrotarla. Pero el verdadero o el más desarrollado combatiente va a evitar el conflicto y va a tomar la jarra, claro, y va a dejarla ahí. Y también tiene que ver un poco con el instinto. El primer instinto es defenderte. Exacto, defenderte. Y vencerlo, como tú dices. Pero la verdadera, o sea, el ser superior al instinto es lo que te da la verdadera madurez al final. Uh-huh. Que es lo que lo hace que lo esté listo. Que no supera el instinto de poner la espada, digamos, de sacar la espada. De dejarte llevar por la ira y toma y lo supera. En el fondo, claro, supera el conflicto sin necesidad de la lucha. Exacto. Entonces, bien. Y bueno, y todos estos relatos también, sí, tienen esa dimensión budista, que es justamente lo, claro, que estoy diciendo, como controlar la ira, ¿cierto? Sí. Las emociones. Claro, y es algo que viene de la cultura oriental. Que viene de la cultura oriental. Entonces, bueno, ese relato me gustó mucho, eso, pero sí, tenemos otros libros acá que son novelas, claro, gráficas. Sí, coméntanos un poco de eso. Perdón, de cuentos, que se llama Albina y los hombres perros, creo. Lamentablemente solo tenemos esos 2 en la Biblioparque. Y este cómico, ¿no? Y este que es, exacto, novela gráfica de Jodorowsky. Con Moebius. Con Moebius, sí. Sí. Moebius, sí. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro capítulo. Todo lo bueno tiene que terminar. Sí. Estamos en el 3er capítulo de nuestro podcast Todas las Letras, recuérdenlo. Estamos terminando ya este 3er capítulo aquí en el Biblioparque Pablo Neruda, la Biblioparque Pablo Neruda.
Nos encontramos en el segundo piso, abajo tenemos otro piso dedicado a la infancia, para que vengan a verla, vengan a buscar los libros de Jodorowsky. Conversar, si quieren hablar bien o mal del María autor, José yo estoy Ferrari, siempre disponible. Si quieren venir a hablar con Gabriel, también él está dispuesto a conversar. Sí. Así que